diputada, buenas tardes. Bueno, pues en realidad lo que yo quería era, lamento mucho que sea de esta manera, como no escuchar toda la sesión, bueno, más bien no estar interactuando, estar escuchándola, pero mi nombre es Azucena Cisneros, he escuchado a aquellos que no los he podido estar escuchando en vivo, pero agradecerles infinitamente a todos los ponentes, decirles que han sido aportaciones sumamente interesantes y seguirlos invitando para que pudiéramos seguir trabajando en visibilizar la serie de problemáticas que existen en Ecatepec y aterrizar algunas cosas que he platicado también con Said. Me parece que debe ser la conclusión, pero una conclusión como inicio de algo mucho más duradero. Ecatepec es una ciudad que merece vivir bien, ser una ciudad con derechos, con participación, con cultura política, con sustentabilidad, con todo aquello que sueñan muchos de los que vivimos en Ecatepec, de los que llegamos a vecindarnos desde hace muchos años, que nos abrazó esta gran ciudad. Y agradecerle a todos los vecinos, a todos los líderes comunitarios, a todos los que se conectaron en estas semanas, a Said, por supuesto, que ayudó, él como sociólogo, como vecino que tiene un origen en Ecatepec, que hemos compartido sueños y que debe perdurar y debe construirse. Entonces, muchas gracias a todos. Sí. Y yo espero que podamos seguir trabajando después de estas conclusiones de hoy. Gracias, Susi. Gracias, diputada. No. Hasta luego. Estoy pendiente, aquí estoy. Sí, Susi, gracias. Bueno, compañeros, pues bienvenidas y bienvenidos a esta última sesión de nuestro foro, Construcción Comunitaria de Ciudad Ecatepec. Es para mí, de verdad, pues me da mucho gusto poder compartir esta charla con las compañeras que han estado aquí platicando con nosotros, con Toika, con Ana, con Elied, con Mayra, falta por ahí Gustavo y Miguel Noyola para poder concluir con nuestras mesas. Y bueno, la idea, como dice la diputada, pues la idea es hacer unas conclusiones en este foro junto con ustedes para que no quede ahí esto nada más en una plática, en que podemos escuchar algunas propuestas, refrescarnos de algunas ideas de los ponentes que nos compartieron, sino que tengamos la posibilidad de ir construyendo una agenda que nos permita ir elaborando como ciudadanos política pública junto con la gente que lo puede hacer, ¿no? Como Azucena o como el resto de autoridades que pueda haber, ¿no? También queremos agradecer al diputado Faustino, que nos estuvo también apoyando este proyecto, y en cualquier momento pues que entre el compañero Faustino, pues igual también darle la palabra, ¿no? Bueno, yo tengo aquí no quisiera echar mucho rollo, porque más bien aprovechar que están aquí juntas las ponentes para poder platicar con ellas. Yo quisiera preguntarle y comenzar ahí con una pregunta para Ana, para Elied y para Toika. Y ahí peleense entre ustedes y digan quién empieza primero, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la participación de los ciudadanos en la construcción de políticas públicas? Para que no se peleen, así peleen. Elied. Hola, hola. Hola. Pues muchas gracias otra vez por la invitación. Pues yo creo que la participación de los ciudadanos es de suma importancia, es primordial que los ciudadanos, o que nosotros como ciudadanos nos involucremos en todos los temas que tengan que ver con el lugar donde habitamos, ya sean nuestras calles,
a pequeña escala y a gran escala como Ecatepec o como la zona metropolitana del Valle de México, y que tengamos incidencia en todas las problemáticas que nosotros notamos en nuestro lugar, porque ¿quiénes son los que vivimos en las ciudades? Pues somos nosotros, y nosotros podemos proponer, podemos hablar y podemos expresar cuáles son nuestras inquietudes y nuestras problemáticas, ya sea en temas de infraestructura, de servicios, de vialidades, de transporte, que creo que son temas que muchos barrios tienen como estos problemas en cuanto a servicios, a transporte, a conexión. Y no sé por qué, si es un problema tan generalizado, no sé por qué en las políticas públicas todavía como que falta, yo creo que acercarse a los ciudadanos, acercarse a quienes viven en la ciudad. Eso es todo. Gracias, Eliel. Ana, ¿qué piensas, Bueno, Ana? creo que es súper importante la participación de la ciudadanía, y no solamente la participación social, sino de los ciudadanos que realmente participan y que son corresponsables de lo que ocurre en la ciudad dentro del marco, pero también es fundamental entender el equilibrio que debe de haber entre los especialistas, los técnicos, y la ciudadanía. No podemos decir que la ciudadanía debe de participar al 100% y ellos son la única y la voz más importante, porque hay indicadores, hay elementos de verificación, también en la forma en la que son eficientes estas políticas públicas, que debe de ser socializada hacia los ciudadanos. O sea, es un ir y venir, no solamente la ciudadanía debe de participar en las políticas públicas, sino las políticas públicas deben de ser explicadas a la ciudadanía. Muy importante. También creo que este proceso de cambio de la democracia representativa a la democracia participativa nos permite estar mucho más involucrados en el proceso de toma de decisiones, pero también nos da mayor responsabilidad. Y si incidimos y si decidimos participar en la construcción de determinada política pública, también debemos de ser corresponsables de los efectos y darle seguimiento para que sea una cuestión mucho más nutritiva, no solamente participar por participar. Y esto, pues sí, podría ser perspectiva o demagogia de vamos a hacer que todos participen, sino hacerlo de una forma eficiente y adecuada. Ok, gracias, Ana. Toika. Pues ahí, buenas tardes a todos y a todas. Saludos también para la audiencia que está presente. Sai, permíteme que te puntualice. ¿Cuál es la importancia de la participación ciudadana en Ecatepec para el desarrollo de políticas públicas? ¿Así has lanzado la pregunta? Sí. Quiero puntualizar, porque lo que no se ve, lo que no se dice, no se ve. Lo que no se nombra, no existe. ¿Cuál es la importancia de la participación de los ciudadanos y de las ciudadanas en Ecatepec, ¿no? Entonces, en primer lugar, es visibilizar, es importante con esta propuesta que lo que se nombra es lo que existe. Entonces, visibilizar el trabajo y la participación de las mujeres en Ecatepec. Lo hemos visto, lo hemos platicado con los diferentes grupos, con Paz Cívica, por ejemplo. Hay una gran cantidad de organizaciones tuteladas por mujeres en Ecatepec que han logrado los cambios. ¿Por qué? Porque las mujeres son agentes de cambio y esta es la propuesta, pues, de cuando se participa para la integración de una política pública y del desarrollo. Recordemos que la política pública, uno de sus engranes es la generación de masa crítica. La masa crítica es justo lo que ha señalado Ana, es lo que ha señalado Elidet, es cuando se ha dado a conocer, se ha intercambiado las necesidades, los requerimientos, las acciones que se ejecutarán, los presupuestos, y se ha compartido esto con la sociedad civil, con la ciudadanía, con la academia. Entonces, y con otros integrantes de los
equipos tomadores de decisiones, ¿no? Con políticos y políticas. Recordemos que entonces esto es un paso hacia la democratización de la política pública, la generación de masa crítica. Entonces es imprescindible que esté la ciudadanía, por supuesto, pero también la sociedad civil organizada. Como ya lo ha explicado Ana, si no me equivoco, no es lo mismo participación política que participación social, ¿no? Ni participación ciudadana. Entonces, es importante tomar a todos y a todas en cuenta. Gracias. Gracias, Stoica. Mayra, platícanos en este mismo contexto, pues, de lo que están comentando las compañeras, algo sobre la construcción más bien, perdón, sobre los laboratorios ciudadanos. ¿Qué son los laboratorios ciudadanos? ¿Y cómo contribuyen a la cultura participativa, Mayra? Que es en este mismo sentido. ¿Nos ayudas por ahí, Abraham, con Gustavo, que está por entrar? Perdón, por eso me estaba distrayendo. Mayra, ¿sí me escuchas? Y claro que sí. Okay. El asunto de los laboratorios ciudadanos, me parece que tu pregunta viene muy adecuada en el momento de escuchar a mis compañeras, el mencionar a la sociedad civil organizada, pero también por ahí se mencionaba, por ejemplo, a la academia. ¿Qué son los laboratorios ciudadanos? Los laboratorios ciudadanos son un espacio de participación de todos y de todas. La intención es crear un ecosistema de ideas, porque partimos de que nadie tiene la verdad absoluta, y en este sentido la academia, la ciencia debe de ser generada a partir de inteligencias colectivas y aplicadas a las problemáticas locales. Un laboratorio ciudadano tiene la posibilidad de trabajar sobre un contexto muy local. Y en este sentido me parece que la resolución, identificar problemas locales y resolver problemas locales a partir de la participación de todas y de todos es una gran posibilidad. Aún más quisiera mencionar que la solución a un problema es importante, pero lo que se resalta en un laboratorio ciudadano es todo el proceso, cómo se va construyendo, reconstruyendo tejido social a partir de la interacción de todas y de todos. Entonces, hay como resultado una solución a un problema específico, pero todo el proceso de interacción, de echar a andar una serie de competencias ciudadanas, como por ejemplo diálogo, escucha activa, solidaridad. Me parece que eso es como lo más rico. Los laboratorios ciudadanos tienen una tradición importante, sobre todo en América Latina. En el caso de México, bueno, ya se han echado a andar laboratorios ciudadanos, y yo resaltaría, insisto, esta situación de inteligencia colectiva, y resaltaría lo local como algo prioritario en la resolución de problemas. Ok, bueno, compañeras, pues hemos estado, digamos, empezando estas conclusiones sobre algo que digamos, es central de este foro, que era parte del objetivo de este foro, ¿no? Abrir un espacio donde se promueva la colaboración, el fortalecimiento de las comunidades, fomentando la sostenibilidad de las mismas comunidades, y donde los protagonistas seamos los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? Esto es más o menos parte del objetivo del foro, pero hay algunos procesos que tenemos que ir como estableciendo, bueno, no algunos procesos, algunos objetivos muy claros, y uno de ellos tiene que ver con el asunto hídrico. Y ya está por ahí Gustavo, para que nos diga, Gustavo, buenas tardes primero, ¿cómo tenemos que empezar? Ya sé que con un diagnóstico, pero ¿qué implica este diagnóstico, Gustavo? Si nos puedes ampliar este diagnóstico que se requiere para ir trabajando un proyecto hídrico en el municipio.
Dentro de Pues, estas cosas, pues, porque ahorita regresamos al tema de las mujeres, regresamos al tema del transporte, pero aprovechando que Gustavo está ahí antes de que se nos duerma. pues mira, una de las cosas que continuamente nos pasa cuando empezamos a trabajar el tema del agua es que somos grandes desconocedores de las problemáticas. Las suponemos y en base a esas suposiciones se suelen hacer inversiones muchas veces que no llegan a puerto o que tienen muy poco impacto en el problema. El problema es serio, es de una escala que nos supera en casi todos los aspectos y además está cada vez haciéndose más grave, ¿no? Tenemos periodos de sequías muy extremos. Ahorita mismo, septiembre fue un mes increíblemente cálido para lo que suele ser. Entonces, lo importante aquí es entender cuál es el problema, ¿no? Y para entender cuál es el problema, hay que hacer un buen diagnóstico desde lo físico, pasando por lo social, lo económico, para poder apuntar la artillería ahí donde realmente impacte, ¿no? Entonces, esas cosas toman tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo, Gustavo? Mira, pues depende de la profundidad y la situación. Normalmente en los municipios de la Ciudad de México, bueno, de las alcaldías y en el Estado de México hay rezagos sorprendentes en materia de información de todos tipos, ¿no? Desde no saber cómo son las redes de agua. O sea, tú le pides a un técnico municipal, pásame un mapa del estado de tu red y normalmente no existen. O sea, él se lo sabe, él no sé qué, no, pero no hay esa información muchas de las veces. Entonces, normalmente puede llevarte desde 5 meses, un año, compilar esa información, analizarla y generar una evaluación que te diga, mira, tienes que empezar por aquí con estas estrategias, ¿no? Hay algunas que son muy obvias, siempre se puede empezar por cuestiones paralelas, como sectorizar los sistemas. Normalmente en México no están sectorizados los sistemas de agua, es una gran línea. Lo que quiere decir es cuando un punto falla el sistema en su totalidad. Cuando en un sistema inteligente los sistemas están sectorizados precisamente para que tengan unos buenos diagnósticos. Pero bueno, eso es una de las muchas cosas que se tienen que evaluar para entender. Lo que sí les puedo decir es que sin duda hay una crisis terrible, ¿no? En toda la zona metropolitana del Valle de México hay muchas crisis. Ninguna va a generar en un futuro los problemas y las circunstancias que el tema del agua. Eso está súper estudiado. Yo creo que pocas veces hemos visto familias y vecinos más enojados que cuando no tienen agua. O sea, es lo que destapa muchísima de la ira y de la enfado y muestra los niveles de desigualdad que los cuales habitamos, ¿no? Y en ese sentido, estos municipios del Estado de México, del norte, Hidalgo, ahorita estamos haciendo un proyecto en Zumpango y te encuentras igual con situaciones muy dramáticas, ¿no? Entonces, pues por contestarte rápido, entender en sus distintos planos el problema. No es solamente una cuestión física, hay un tema social ahí que hay que atender. Y evaluar y proponer soluciones en un plano de 5 meses a un año. Ok, digamos, entonces es un diagnóstico multidisciplinario. Sí, tiene que serlo. El problema es multivectorial. No puedes atacarlo con una cuestión técnica o social. Tienes que atacarlo siempre con un tema muy, muy transversal. Hay un tema de género, por ejemplo, también muy importante. O sea, las mujeres son las encargadas de traer agua a su casa. ¿Por qué? Pues porque sí, pero todo es un trabajo infame. Ellas son las encargadas de lidiar con el de la pipa, de acarrear el agua si hace falta. O sea, hay un montón de factores que no son poca cosa en medio de este tema. Ok. Bueno, ahí para que sigamos en este mismo contexto, yo le diría a Toika que nos ayudara a pensar, y a todos pues, pero primero con Toika voy. ¿Qué procesos, qué relaciones, que ya también Gustavo lo estaba tocando, qué relaciones y qué procesos se requieren transformar en el contexto metropolitano, Toika? O en el municipio, pues. O sea, ¿qué es lo que tenemos que transformar del municipio? ¿Qué cosas, qué procesos, qué relaciones? La pregunta pareciera muy obvia, pero bueno, yo quisiera que nos ayudaras ahí a entender qué es lo que tenemos que modificar
del municipio en relación con la ciudad, digamos, y el municipio solo? Pues el primero, gracias Said, el primero es transformar el paradigma del desarrollo dominante, ¿no? Lo han señalado más compañeras, lo ha señalado Mayra, es modificar, transformar este modelo de desarrollo que tiene como el Estado lo tiene como un monopolio, donde se van, se escapan, no se ven, no existe, etcétera. Esto incluye, en primer lugar, creo yo, la violencia hacia las mujeres, las niñas, las jóvenes. Es capital humano que no se desarrolla, es capital humano que en este ambiente de miedo, en este ambiente de inseguridad, tampoco crece, ¿no? Son territorios donde impera, los territorios que integran el Estado de México, pero el territorio de Ecatepec impera el miedo a salir sola, a salir a ciertas horas de la noche o del día, a acceder a ciertos espacios. Entonces, si la inseguridad persiste, no se accede al territorio, no se accede a la educación, no se accede a la diversión, no se accede a la cuestión laboral. Creo yo que es el primer punto que hay que atender y que no, así como se ha planteado, no ha resultado. Ahora quiero señalar algo con respecto a lo que ha dicho Gustavo. Gustavo, no es que a las mujeres nos toque gestionar el agua, no es que a las mujeres nos toque cargar los botes y llenar los tambos de agua. Es que pareciera ser que el trabajo de cuidados, visto como este trabajo que se encarga de la reproducción de los hogares y que por lo tanto tiene que ver con el agua, porque si no hay agua, no hay reproducciones en los hogares, no hay alimentos, no hay higiene, no hay limpieza, etcétera, no hay salud. Entonces, pareciera que este trabajo de cuidados ha sido delegado de manera tradicional, pareciera que es una herencia para las mujeres, ¿no? Y justo que esto tiene que ver con lo que hemos señalado acá. Lo ha señalado Mayra, lo hemos señalado nosotras, con un sistema de cuidados, con crear, con diseñar, con crear y fortalecer un sistema de cuidados integral para Ecatepec. Por supuesto, yo digo un sistema de cuidados integral para todo México, un sistema que reconozca este valor, este trabajo invisible que realizan las mujeres día a día y que tiene que ver con los cuidados. Pero entiéndase, insisto, cuidados no es solo en el tema de salud, o cuidar a pequeños, o cuidar a personas dependientes. El trabajo de cuidados tiene que ver con la reproducción de los hogares. Gracias, Olga. Elied, ¿qué piensas? Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que han dicho. Creo que es un problema que tiene diferentes dimensiones y que todos estas problemáticas, esos asuntos, ya sea del agua, de la violencia, la inseguridad, la movilidad, el desarrollo integral, en algún punto se interconectan. Entonces, nosotros tenemos que entender estos problemas como, pues, para analizarlos también multidisciplinarios y que tienen diferentes facetas. Entonces, creo que, pues, en este tema de la metropolización o de Ecatepec en el contexto metropolitano, creo que hay varios puntos clave que hay que tener en cuenta, como el déficit de viviendas, los problemas de movilidad, la violencia de género, en específico la violencia hacia las mujeres, la falta de los servicios de infraestructura y la relación que existe entre el centro y la periferia. Creo que ahí hay un punto clave de voltear a ver cómo se habita en la periferia para poder entender estos modos de habitar y así proponer políticas públicas que ayuden a todos los ciudadanos y ciudadanas. Oye, Elied, ¿qué tan complicado es hacer este diagnóstico, por ejemplo, de cómo se habita en el municipio? Estos datos que tienes de cuántas casas del déficit de vivienda, cómo poderlos tener mucho más actualizados, ¿qué propondrías para hacer, por ejemplo, con ese asunto de la vivienda? ¿Qué hay que hacer para que la gente venga a vivir aquí y ya no esté saliendo? A ver. Pues yo creo que lo principal es el tema de infraestructura y servicios,
porque existen muchos fraccionamientos o muchas áreas de vivienda que pues sí, tal vez les prometen a las personas una vivienda propia, pero esa vivienda propia no tiene cerca centros de salud, no tiene cerca escuelas, no tiene cerca, la combi pasa a una distancia muy larga, los costos también del transporte, y todas estas cuestiones van debilitando la calidad de vida de las personas. O sea, ¿de qué sirve tener una casa propia si todos estos aspectos de infraestructura y servicios son deficientes o de muy mala calidad? Entonces, creo que empezar desde aquí. Y yo tengo un ejemplo, en Chile se hace, pero es sobre movilidad. Se hacen como estudios que analizan los modos de habitar, pero se enfocan en la movilidad. O sea, sería como adentrarse a la vida de alguien que vive en Ecatepec y que trabaja, no sé, hasta Coyoacán, analizando todos sus recorridos y barreras que se encuentran en el camino para así poder proponer, pues no sé si soluciones, porque pues eso implica como un contexto más grande, pero sí tratar de visibilizar estas problemáticas que tienen las personas en estos recorridos que se hacen y que muchas veces no salen a la luz, no se notan. Como algún ejemplo de aquí de la Ciudad de México sería que preguntar a las personas cuántas veces no los asaltan en la combi. Entonces sería como tratar de entender esos problemas para poder crear algunas soluciones. Gracias. Es que estaba un poco fuera del aire por mi perico que está dando lata. Ana, ¿qué nos puedes decir, Ana? Me parece que lo que acaba de decir Eliet es muy completo. Yo me iba a ir como a una parte que es fundamental modificar, que es la priorización o darle mayor presupuesto y recursos al automóvil. Hoy en día todavía existe una jerarquización muy equivocada de de la forma en la que se debe de hacer ciudad, y en gran medida está dada por esta priorización de los autos en lugar del sistema de transporte público, el peatón y los ciclistas. Creo que esta es una relación que se tiene que transformar de forma urgente y poner al peatón, al transporte público y a los modos alternativos de transporte que no contaminan en primer lugar, en lugar de seguir dándole recursos a los vehículos privados y dándole, sí, espacios. Claro, y ahí a lo mejor, complementando con lo que dice Eliet, pues es como van de la mano, ¿no? Estas políticas encaminadas a reducir o incentivar el uso del automóvil, pero pues le das al ciudadano la posibilidad de tener una escuela cerca donde no necesite ir hasta Coyoacán, efectivamente, sino puede ir en bicicleta. También ahí, sobre este mismo tema, Gustavo nos podría decir algo para terminar ya después con esta misma pregunta con Mayra. Aprovechando que Ana nos contaba esto del auto, ¿qué nos puedes decir de esto del espacio público, Gustavo? Hombre, creo que ahora en tiempos de COVID se exhibe todavía más la crisis que traemos también en espacios públicos. O sea, desde la carencia, ¿no?, de los mismos o las malas condiciones con los que cuentan los que existen, hasta que son espacios muy inequitativos, ¿no? Les falta accesibilidad, suelen ser inseguros, les falta iluminación. Y normalmente suelen ser como pues, el lugar donde los gobiernos le avientan una lanita cuando algo sobra. O sea, difícilmente te encuentras que hay un plan de espacios públicos bien diseñado, bien orientado, para compensar los problemas de equidad que suele haber en estos lugares. Tampoco se entiende que muchos de los espacios públicos, o todos, forman parte de un ecosistema, o el ecosistema urbano, y que, para que te des una idea, las calles ocupan en México hasta el 30% de la superficie de las ciudades.
Entonces, si tú mejoras las condiciones ambientales de la calle, le haces un favor prácticamente a cada habitante de la ciudad o del municipio. Entonces, el tema del arbolado urbano es súper importante, con todo que está muy mal entendido, más en tiempos de cambio climático. Hay ciudades importantes, ¿no? Como Tokio, por ejemplo, que durante mucho tiempo su principal política de espacios públicos fue llenarse de árboles, ¿no? Y con eso combates cambio climático, isla de calor, temas de certificación. Entonces, pero claro, esto también viene a partir de un plan. Entonces, para mí el espacio público es, ante todo, la construcción de equidad, es algo que nos pertenece a todos. Y después tiene que ser por fuerza el lugar de encuentro donde todo el mundo se sienta seguro. ¿No? Ese es como los factores que yo creo que el espacio público deben dominar y que, por desgracia, pues es al revés. Son inequitativos y es donde más inseguros nos sentimos, ¿no? En muchos de los casos salir a las calles, y hablo de cualquier parte del Valle de México, no solamente de los municipios del norte, no, hablo de salir aquí en la Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, bueno, te genera un cierto estrés, ¿no? Estar en la calle. Entonces, es un gran tema y es un proyecto de político a largo plazo cuando realmente se orienta el desarrollo de las ciudades a sus espacios públicos, ¿no? Llega a ser la gran guía con la cual se puede orientar el desarrollo urbano de algún lugar. Está silenciado, Said. Ya. Es que el perico está dando lata. Gracias, Gustavo. Les decía que hay un comentario de la compañera Maribel Garduño con respecto a lo que comentaba Eliet, solamente para ampliar el comentario de Eliet, ¿no? Dice que el 80% de la población de Ecatepec debe de viajar a la Ciudad de México. Imagínense, el 80% de los habitantes del municipio viaja a la ciudad, el 20% se queda aquí. Debe viajar a la Ciudad de México viviendo inseguridad, asaltos diarios, transporte deficiente y sueldos muy limitados. Se han implementado los sondeos, pero los elementos de seguridad son limitados y a veces son más inseguros. Por ello ahora las personas toman por su propia cuenta la justicia. Es lo que dice la compañera Maribel. Le agradecemos. La misma pregunta para ti, Mayra. ¿Qué tipo de procesos y de relaciones deben cambiar en este contexto metropolitano? A mí me da gusto cerrar esta parte y retomo nuevamente el inicio que se hablaba del tema de cuidados. Cuando los escuchaba sobre el asunto del desarrollo de las ciudades, construcción de ciudades, diseño, el tema del agua, el tema de la violencia, me parece que esto nos debe de llevar a pensar cómo es que se ha planteado el asunto de desarrollo y que efectivamente creo que el modelo de desarrollo, el modelo de desarrollo y el modelo de crecimiento hoy más que nunca está ante una grave crisis. Por lo tanto, habrá que repensar cómo nos construimos socialmente hablando y creo que hay un punto nodal en todo esto. Si hablamos de movilidad, si hablamos de agua, hay un punto nodal y me regresa al asunto de género y al tema de cuidados. Creo que aquí está el principio de todos los males, la posibilidad de repensar una construcción de una ciudad a partir de paradigmas distintos, a partir de un tema transversal que debe ser el género y que debe ser el cuidado, y que por lo tanto el cuidado es urgente que se considere como un bien común, y por ende es necesario la construcción de políticas públicas que pongan al cuidado como un derecho de todas y de todos. El cuidado no debe seguir siendo un asunto solamente personal, lo personal es político. Y pensar en el acceso al agua, el pensar en el diseño de ciudades, el pensar en la movilidad, tendrá que estar atravesado por un asunto de cuidado y por un asunto de género. Y entonces, bueno, habrá que plantear políticas públicas que favorezcan el cuidado como un derecho. Y bueno, el asunto del cuidado tiene que ver con todas estas actividades relacionadas con la perpetuación de la vida
y creo que lo que ustedes señalan es cuánto tiempo tardan las personas en cruzar, el llegar a la ciudad, tiene que ver con la perpetuación de la vida, pero señalaría otro asunto importante, no solamente la perpetuación de la vida, y volviendo al asunto de participación ciudadana. El asunto de cuidado también nos lleva a hablar de lazos sociales. El asunto del cuidado nos lleva a hablar de relaciones sociales. Entonces me parece que volvemos a regresar al origen de cómo es necesario repensar hoy por hoy las ciudades. Ya se empieza a hablar del derecho al cuidado. En la Ciudad de México ya se empieza a hablar, en otros lugares de América Latina, en Europa. Entonces es necesario como romper esta paradigma y pensar que esto pudiera ser no solamente la perpetuación de la vida, insisto, sino nuevos paradigmas relacionales. Micrófonos ahí. Otra vez, sí, el perico. Sí, vi que Omar me estaba diciendo que no me oía. Gracias, Omar. Estaba escuchando a Mayra y es interesante y preocupante, pues, estar preocupante en el sentido de las muchas carencias que tenemos, pues, en el sentido de las deudas que tenemos como ciudadanos. ¿Qué otros pendientes se te ocurren? Y pido ahí que también los compañeros puedan ir generando alguna especie de participación, además de la que tenemos con Maribel, para los compañeros ponentes. Ana, ¿qué otros pendientes se te ocurren para el municipio? ¿Qué pendientes tenemos para Ecatepec? ¿Está por ahí, Ana? Ya estoy. Ah. Perdón. Que al menos en el tema que me tocó platicar con los ciudadanos y debatir un poco, que es la participación, creo que hace falta construir espacios públicos donde se permita hacer comunidad. Creo que esa es una de las partes que Ecatepec requiere urgentemente. Generar alianzas entre los distintos actores para la construcción de una ciudad, no solamente entre las autoridades y los vecinos y los ciudadanos, sino también la iniciativa privada, organizaciones sociales, con distintos elementos y visiones que pareciera que no pudieran estar juntos, pero encontrar las cosas que nos unen para mejorar y generar de forma colaborativa una ciudad para todos, un Ecatepec para todos. Creo que hace falta mucha transparencia para socializar la información que es fundamental en la toma de decisiones y para que esto permita a los ciudadanos participar de una forma más efectiva y más útil en el municipio. Creo que las herramientas que no existen dentro de la normatividad o del bando municipal, hay que encontrar la manera de generarlas entre todos para que las propuestas necesarias o las propuestas existentes puedan llegar a ejecutarse. Y creo que hay que democratizar el territorio, hay que permitir a las líderes, a las organizaciones sociales, a los vecinos, estar muy participativos dentro de los cambios necesarios para mejorar el municipio. Creo que esas son las cosas que es importante comenzar a transformar. Gracias, Ana. La primera mesa que tuvimos fue justo de movimientos sociales y hablaba por ahí Miguel y Emiliano de la formación del municipio con migración del 85, una población bastante heterogénea, pero sí hay algo que distingue a esta migración que llega de la Ciudad de México hacia Ecatepec, que es la conciencia política y la forma de organización. Y un poco lo que nos está diciendo Ana tiene que ver justo con esto, ¿no? Con la organización, pero a mí me
yo quisiera subrayar no solamente la organización, sino la búsqueda de alianzas, que es algo que a veces se queda ahí, porque, no, pues ese es el empresario, con él no vamos a hablar, ¿no? Sino que también, decían en la mesa de Ana, también él es vecino y también él puede participar y ayudar en la mejora del barrio. Pendientes, Elied, ¿qué pendientes tenemos en el municipio? Pendientes. Sí. Yo creo que, pues, para mí sí se me hace muy importante el tema de infraestructura y servicios. Creo que es algo primordial que hay que, primero como gobierno, pues atender estas necesidades, ya sea de escuelas, de centros de salud, etcétera. Y como ciudadanos, pues no dejar de exigir y estar, como mencionan, crear estas alianzas, ser ciudadanos activos para poder, o sea, porque también como mencionaba en la mesa, no podemos dejar todo en manos del gobierno. Entonces necesitamos presentar nosotros una organización, necesitamos comunicarnos, necesitamos entre vecinos, entre los barrios, pues hacer notar visibilizar estas deficiencias de transporte, de servicios que hay en Ecatepec. Y pues tratar de también coordinar como servidores públicos este enfoque integral entre la Ciudad de México y el Estado de México. Creo que es primordial. Gracias. Toika, ¿qué pendientes podrías apuntar? ¿Está por ahí, Toika? Sí, todavía, Toika, no te escuchamos. Ya está. Pues yo creo que el pendiente está en lograr una vida digna para sus habitantes, para sus hombres, mujeres, niñas, personas adultas, mayores, etcétera, en todos los sentidos. Una vida digna que les garantice la salud, que les garantice la educación, que les garantice la alimentación, la vivienda, el trabajo, ¿no? La movilidad, la seguridad. O sea, creo que hay varios pendientes, casi todos los elementos que integran una vida digna están pendientes en Ecatepec, y no solo en Ecatepec, ¿no? Sabemos que estas pendientes están en muchos lugares de nuestro territorio, incluso en la ciudad. Recientemente conozco una experiencia de unas organizaciones justamente tuteladas por mujeres que en los meses del confinamiento por la pandemia se integraron, solicitaron un apoyo al extranjero y les dieron un apoyo para 3 comedores, para o sea, para que otorgaran la comida gratuita a los habitantes en una zona de Ecatepec. Y los 3 comedores, ellas vieron cómo lo convirtieron en 5 comedores. Y esos 30 días se han convertido en meses. La gente acude porque no hay comida, no hay con qué comer, no hay qué comer. Entonces, creo que los pendientes son muchos y grandes, pero sobre todo, el gran pendiente es que se reconozca el trabajo que realizan sus habitantes, el trabajo que realizan las personas que están organizadas. Creo que las vías de comunicación, como lo han señalado, no son democráticas. No, quienes tendrían que estar aquí ahora creo que son estas organizaciones, estas personas, estos habitantes de este territorio de Ecatepec, mostrando sus necesidades y mostrando también sus propuestas, porque las tienen. Y el otro gran pendiente es pues la rendición de cuentas claras, ¿no? Una rendición clara de los presupuestos, que sabemos que Ecatepec tiene presupuestos, pero lo que no sabemos es qué se hace con estos presupuestos, y pasan administraciones y administraciones y Ecatepec no mejora. Gracias. Gracias, Toika. Dice la compañera Juana Jaramillo, el desarrollo urbano, estamos muy atrasados. Pero dice que la comida, con respecto a lo que dice, ahí, si quieres, Toika, contestarle, la comida la venden, no la regalan. En el chat. Y efectivamente, decíamos que en el transcurso del foro, cómo pasamos fronteras de la Ciudad de México hacia el municipio, y hay una diferencia abismal, digamos, ¿no? Sin exagerar.
una gran diferencia en términos de la infraestructura, de los servicios, de las calles, etcétera. Gustavo, con respecto a lo que te toca a ti y como paseador, digamos, pasas algunas veces o eres recurrente, atraviesas el municipio. ¿Cuáles son los pendientes que tú miras en tu pase por el municipio, Gustavo? No, bueno, o sea, Ecatepec en muchos sentidos se ha vuelto como este nodo en el cual se dramatizan los problemas de la zona metropolitana. Ecatepec y otros municipios, Tultitlán, pues traen muchas orígenes, digamos, entre paréntesis. Primero, la sobrecentralización de la economía y de la actividad productiva que ha habido, sobre todo en una economía que se ha tornado al lado de los servicios. O sea, nuestra economía pasó a ser una economía industrial, una economía de servicios en casi un 70% a nivel nacional. En la Ciudad de México, bueno, en la zona metropolitana del Valle de México parece que es incluso mayor. Entonces, los polos industriales, como Naucalpan, Ecatepec, que en algún momento tuvieron un peso, fueron perdiendo de nuevo fuerza en el contexto ciudad y en el contexto nacional. ¿Y por qué menciono esto? Porque es cuando pierdes tu sustento, pues los problemas se te agudizan, ¿no? A eso súmale pues todos los temas que conocemos que pasemos como país, ¿no? La corrupción que sigue existiendo, que está muy encastrada sobre todo en los ámbitos municipales de todo el país. La falta de inversiones constante, ¿no? Hasta el 85% de las inversiones públicas se pierden en las transiciones municipales. Es un estudio del CIDE de ya de hace algunos años, pero ya sabes, cada vez que entra una nueva administración, todo lo que hizo la anterior está mal, entonces, borrón y cuenta nueva. Hay otro gran problema que es que no se cuentan los municipios, estoy generalizando, ahorita enfoco un poco más, con servicio profesional de carrera. Llegas y el primer año tienes que entrenar a todos el nuevo equipo de trabajo porque el pasado lo corriste, porque no era parte de tu cuadro. Eso nos cuesta carísimo como país y como ciudad. Entonces, a mí si me lo preguntas desde el punto de vista, de nuevo repetiría, falta información, falta saber cuál es el estado real de las cosas en materia hídrica, es toda la ciudad, pero seguramente en los municipios del norte del Valle de México todavía más. Faltan grandes inversiones en espacios públicos y en infraestructura. Y falta entender aún más y profundizar mucho en el tema de género, ¿no? Yo hace rato era lo que trataba de mencionar, que se asignan roles y parece que así debe de ser. Hay que reafirmarnos el por qué estos roles se están reafirmando y hay que tratar de luchar en contra de esas posiciones ya tomadas y a partir de eso tratar de construir un modelo de equidad para la calle y para los espacios públicos, ¿no? No se vale que las cosas sigan siendo iguales, ¿no? La equidad se construye desde la diferencia, ¿no? Por lo menos eso es lo que hacemos como urbanistas. Entonces, falta construir esos procesos de equidad dentro del espacio público y para eso tenemos que diagnosticar. Y el diagnóstico siempre es lo que más le cuesta a los políticos, ¿no? Los políticos, por desgracia, quieren empezar ya, ¿no? Una de las cosas que siempre bromeamos un poco, sin querer ofender a nadie, es que pues, el político siempre te pide la hojita resumen, ¿no? Dame una hojita lo que urge. Y así, ¿no? O sea, antes voy a escribir una tesis de 500 páginas para darte una hojita que sirva, ¿no? Que urja. Eso, porque esas hojitas que urgen son las que han hecho que la inversión pública se vaya al drenaje, ¿no? Ya, con eso concluí. Perdón por ser un poco tan directo. No, gracias, Gustavo. Mayra, tratando de ahí de equilibrar el asunto un poco de las participaciones. Mayra, ¿cómo concluyes este foro? Es por eso donde entramos. Se cortó un poco, nada más, ¿cómo concluyó? ¿Fue la pregunta? Sí. Ah, bien.
Pues yo creo que todos estos pendientes, sumado al contexto de la epidemia, que a mí me parece que es una crisis humanitaria que no tenemos que olvidar, potencializa aún más la problemática, ¿no? O sea, posiblemente todo esto que hemos dicho se potencializa aún más con los contextos actuales que se viven en el mundo. Y con esto no quiero ser catastrófica, pero sí quisiera puntualizar que estos efectos perversos que se potencializan, todas estas problemáticas, sí nos tendría que llevar a la necesidad, a un llamamiento a las políticas públicas, donde, perdón, insistencia, pero desde mi perspectiva hay un nodo importante que es el cuidado. El plantear la construcción, por ejemplo, de paz con una perspectiva de género y a partir del cuidado, el pensar en el diseño de una sociedad, de una ciudad, perdón, con una perspectiva de género y a partir del cuidado, es decir, no una ciudad para un modelo económico, porque bueno, creo que hoy estamos viviendo ese gran fracaso, sino ciudades para que sean ocupadas por ciudadanas y por ciudadanos y por niños. Y esta perspectiva de género involucra diferenciaciones etarias, por ejemplo, grupos de edad, no una ciudad para llegar a trabajar, una ciudad para que la ocupemos los ciudadanos y las ciudadanas, una ciudad para que construyamos ciudad precisamente, una ciudad para reconstruir el tejido social. Entonces, me parece que las tareas son muchas y es una gran posibilidad. Me parece que lo que estamos presenciando hoy en día es una gran posibilidad para generar cambios a partir de la política pública, a partir de políticas de cuidado, a partir de servicios, por ahí decían servicios, Ecatepec necesita servicios, sí, yo le agrego servicios para el cuidado, necesita, vamos, construir ciudades pensando que los hombres y las mujeres nos movemos de forma distinta, hay una ocupación de la ciudad de forma distinta. Entonces, vuelvo al asunto de origen. Todas estas posibilidades de reconstruir, todas estas posibilidades de repensar y de rehacer la política pública, me parece que lo urgente es que vayan atravesadas por un asunto de género y por ende por un tema de cuidado. Si es así, me parece que habrá muchas posibilidades en el futuro de revertir efectos de desigualdad, de pobreza, de violencia, de inequidad. De lo contrario, seguiremos parchando un modelo económico que hoy nos tiene en esta crisis. Gracias, Mayra. Elied, ¿cómo concluyes? Pues yo más que soluciones espero que se queden con más preguntas. Ajá. O sea, que nos empezamos a hacer cuestionamientos de cómo queremos, y como menciona Mayra, hacer un Ecatepec diferente, algo distinto, y como también dicen lo del movimiento zapatista, un mundo donde quepan otros mundos. Tenemos que hacer e incluir todos estos aspectos, y también concuerdo en que es muy importante traer a la luz, hacer visible el trabajo de cuidados, el trabajo que hacen las mujeres en la ciudad, y a partir de eso poder proponer una ciudad diferente, una ciudad que se mueva diferente, una ciudad que entienda esos modos de vida y modos de habitar, y las relaciones que existen entre este centro y la periferia, porque se viven de maneras muy distintas. Y creo que haciendo esto desde las mujeres, desde cómo se mueven las mujeres, las actividades que realizan las mujeres, a partir de entender esto, cómo las mujeres viven la ciudad, creo que se puede hacer una ciudad más humana, una ciudad que en verdad incluya a todos, que sea para los niños, para los adultos mayores, y obviamente también incluiría a los hombres. Y ya, pues yo creo que concluyo con
con tratar de imaginar, aunque sea en la imaginación, un Ecatepec distinto. Un Ecatepec distinto, un México distinto, una ciudad distinta, una calle distinta. Yo creo que empezar desde ahí. Gracias, Elie. Ana. Creo que celebro que existan espacios como este. Es la forma en la que me gustaría concluir. Creo que la convergencia de distintas perspectivas y diferentes voces enriquece cualquier diálogo. Creo que el diálogo es lo primordial para que exista un cambio, para que se detone el cambio hay que hablarlo, hay que pensarlo, hay que imaginarlo para que pueda ser una posibilidad. Considero que la participación social, la sostenibilidad en el tiempo y también la sustentabilidad, los recursos como es los recursos hídricos, el cuidado, la infraestructura, la perspectiva de género son factores que estarán ya más posicionados en la agenda gracias a este pequeño ejercicio que realizamos el día de hoy. Entonces agradezco el que me permitan participar en ello y es la forma en la que me gustaría cerrar. Gracias. Toika, ¿cómo cierras? ¿Cuál es tu conclusión? Pues ahí, primero, como lo han dicho ya las compañeras y el compañero, pues agradecer el espacio, este espacio de Voces por Ecatepec, como un ejercicio de democracia, como un ejercicio de acercamiento a la ciudadanía, a los y a las habitantes de Ecatepec, ¿no? De darles voz, de visibilizarles. Y justo que porque además lo señalo en el marco de los festejos, el 66 festejo, déjenme confirmo si es 66, no, el 68 aniversario del voto de las mujeres. Hace 68 años que las mujeres venimos votando y esto pues da gusto porque entonces, por eso tenemos ahora a la diputada Cisneros y además, pues tendremos más y más y más y que tengamos espacios para expresarnos, tengamos estos espacios donde somos agentes de cambio. También yo quiero traer 2 puntos de los cuales ya he hablado un poco. Yo quisiera manifestar que es importante que nuestros legisladores y legisladoras recuperen el presupuesto asignado al ramo 13, el ramo que garantiza todas las acciones, estrategias y políticas públicas institucionales hacia la igualdad sustantiva. Esto es importante porque si hay políticas públicas, hay muchas que hacen falta, hay que construirlas, ¿cierto? Pero sin presupuestos no se logra. La igualdad sustantiva, recordemos, es la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad en el acceso a los derechos, la igualdad para estudiar, la igualdad para acceder a la salud, la igualdad para comer. El siguiente es que insisto y que creo yo que es súper necesario y no lo dejo de señalar, la creación de un sistema de cuidados, en Ecatepec que impulse la creación de otros sistemas de cuidados en la Ciudad de México, en el país. Imaginemos en el tema de los niños y las niñas pequeñas. Los padres vienen a trabajar, el padre, la madre vienen a trabajar a la Ciudad de México. ¿Y con quién se quedan los pequeños? ¿Quién los va a acompañar a la escuela? ¿Quién los va a traer a la escuela? ¿Quién les va a tener los alimentos? Necesitamos un sistema de cuidados. Hoy en estos días, en estos meses del confinamiento, vemos y hay estudios que muestran cómo la tarea de cuidados se vio aumentada y recae principalmente sobre las mujeres. Hoy en día sabemos que los compañeros son más cooperadores, más empáticos para los cuidados, para atender las labores de reproducción social de los hogares. Pero sin embargo, esto no exime de que sea necesario un sistema de cuidados. Ecatepec, así como nuestro territorio, requiere la vida digna, requerimos de la vida digna. Con esto cierro. Gracias, Said. Muchas gracias, Toika. Por ahí tenemos unos comentarios de
de Valencia Hernández. Ecatepec tiene todo, pero la mala calidad hay. Ecatepec tiene todo, pero de mala calidad. Perdón, es que no alcanzo a ver bien con estos lentes. Hay sobrevivencia, más no vida. Soluciones hay muchas. Lo que falta son acciones que solo el gobierno, que no solo de gobierno, sino de la población. Nos hemos conformado con escuchar promesas, proyectos y situaciones, pero no ponemos arranque a nuestras palabras. Cris Márquez, debemos ir a las comunidades a tratar los temas que vive la gente, construir ciudadanía, comunidad, un asunto de mujeres, medio ambiente, salud, cultura, etcétera. Como a partir de lo inmediato, el agua, el drenaje, la infraestructura y trabajar para todos y todas. Muchas gracias, Gris. Gracias a Valencia Hernández Ale, a Maribel Garduño y a todos ustedes, compañeros que han estado aquí presentes, al diputado Faustino, a la diputada Azucena, Miguel Loyola, a la compañera Sara, a Abraham, Rafa, que estuvieron aquí siempre ayudándonos. Muchas gracias a todos, compañeros. Para cerrar, Gustavo, y con esto nos despedimos, compañeros. Hasta luego. Esperamos vernos pronto. No te escuchas, Gustavo. Y qué bueno que hagan estos ejercicios de reflexión. Yo creo que es súper importante ir cambiando un poco la dinámica de cómo se genera gobernancia en el país, ¿no? Es bien importante reflexionar, asentar estas reflexiones y después volverlas planes de trabajo. O sea, a medida que podamos trasladar las ideas a cuestiones más eficientes que beneficien a la población, vamos a ir viendo cómo se evoluciona en positivo. Hay que tener paciencia también porque estos problemas y esta situación se creó durante muchas décadas y combatirla también va a tomar mucho tiempo, pero se tiene que empezar por algún lado y yo creo que se tiene que trazar una ruta que trascienda, que nos trascienda a nosotros, que trascienda a gobiernos y que se centre en aquellos que se quedan, que es la población, ¿no? Que siempre está padeciendo más o menos los mismos problemas, pues fácil desde hace los últimos por lo menos 50, 60 años, ¿no? Eso es la parte dramática, creo yo, cuando haces estudios urbanos, darte cuenta que parece que por más que remas, no hay realmente avances a nivel de calle, ¿no? Pero para lograrlos hay que romper ese vicio que se tiene de que cada vez que empieza una administración se inicie de cero, ¿no? Tenemos que romper eso, yo creo que eso le hace mucho daño. Hay que corregir lo que se tenga que corregir, hay que retomar lo que valga la pena, pero hay políticas públicas como el acceso al agua o la mejora de los espacios públicos que deben ser atravesar gobiernos, sea del color que sean, ¿no? Y para eso la sociedad civil es indispensable. A mí me ha tocado estar, ahora soy consultor independiente, pero mucho tiempo fui parte de una fundación importante y nosotros, una de las funciones que hacíamos era darle continuidad a las políticas públicas, ¿no? Exigir que se continuaran con ciclovías, con espacios públicos adecuados, sin importar el color del gobierno que entrara. Ahí es donde se tiene que apuntalar con la sociedad civil de manera importante. Y muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. De nuevo, nos estamos viendo a todos y todas. Pues, ¿qué les puedo decir? Ya no quisiera, yo creo que lo que los compañeros dijeron resume perfectamente y muy bien cada uno de sus mesas. Muchas gracias, compañeros. Hasta la victoria siempre. Estamos viendo. Hasta luego. Gracias. Gracias. Adiós.